Era una de esas noches en las que el aire parece pesar más de lo normal. Mi hermano había insistido tanto en que lo acompañara a una cabaña en medio del bosque que, sin saber cómo, terminé accediendo. La cabaña estaba cerca de Santiago Yancuitlalpan, un pueblo pequeño a las afueras de Ciudad de México, donde los caminos de terracería se pierden en un mar de árboles altos y oscuros. A pesar de que la idea de pasar un fin de semana sin internet y sin luz eléctrica no me emocionaba mucho, me convencí de que un respiro de la vida urbana no me vendría mal. El viaje fue largo y la carretera serpenteaba entre montañas. Cada curva revelaba un nuevo paisaje de bosques interminables, pero también hacía que me sintiera cada vez más lejos de la civilización. Finalmente llegamos cuando el sol empezaba a ocultarse, y la cabaña, aunque vieja, parecía lo suficientemente acogedora. Mi hermano, siempre más optimista que yo, se adelantó para encender la chimenea. Yo, por otro lado, me quedé un momento afuera, respirando el aire fresco del bosque y escuchando el crujido de las hojas secas bajo mis pies. «Anda, entra, que va a empezar a hacer frío», me dijo desde la puerta. Asentí y entré, pero desde ese momento algo me incomodaba. No era el lugar en sí, sino una sensación que no podía sacudirme de encima. El silencio del bosque era profundo, pero no de esa forma calmada, sino como si algo o alguien estuviera conteniendo la respiración, esperando. Ignoré esa sensación y traté de disfrutar la noche. Mi hermano había llevado algunos juegos de mesa y, mientras bebíamos cerveza, el tiempo pasó rápido. Las horas se deslizaban entre las risas y las tonterías que decíamos. «Oye, ¿te diste cuenta de lo callado que está el bosque?», le pregunté en algún momento, intentando sonar despreocupado. Él se encogió de hombros. «Es normal. Estos lugares son así, pura naturaleza». No estaba convencido, pero no quería parecer paranoico. Aún así, el frío comenzó a colarse por las ventanas, y esa sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. Cada crujido de la madera de la cabaña me hacía saltar, y aunque trataba de disimular, noté que mi hermano también estaba inquieto. A eso de las 10 de la noche, ambos nos dimos cuenta de que habíamos olvidado algo importante: las linternas. Apenas había una lámpara de gas y la luz que daba era tan débil que hacía más visibles las sombras que iluminaba. «No pasa nada, vámonos a dormir», dijo mi hermano, intentando calmar los nervios. Nos acostamos en las 2 camas individuales que había en la pequeña sala principal de la cabaña. Me acurruqué bajo las cobijas, pero no pude dormir. Escuchaba el viento golpear las paredes de la cabaña, pero más allá del viento, había algo más. No podía describirlo. Era un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien o algo estuviera rondando la cabaña. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, mirando el techo de madera. De repente, lo escuché de nuevo. No era el viento. Eran pasos. Lentamente, muy lentamente, rodeando la cabaña. Abrí los ojos de par en par. Mi respiración se hizo más pesada. Miré hacia donde estaba mi hermano, pero él ya estaba dormido profundamente. Decidí no hacer ruido, tal vez solo estaba exagerando. Quizás era algún animal del bosque. Me quedé en silencio, esperando a que los pasos se detuvieran, pero no lo hicieron. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, y luego los pasos se detuvieron justo en la parte trasera de la cabaña, donde no había ventanas. No podía ver quién o qué estaba allí, pero sabía que estaba demasiado cerca. Sentí como la piel se me erizaba, y aunque quería levantarme y asomarme, algo me lo impedía. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Al final, decidí no moverme. Lo mejor era no hacer ruido.
Finalmente, el sonido de los pasos desapareció y el silencio volvió. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Quizás el bosque me estaba jugando una mala pasada, pero justo cuando estaba por quedarme dormido, escuché un sonido que hizo que la sangre se me congelara en las venas. Alguien estaba rascando la puerta. Era un sonido agudo y lento, como si unas uñas largas y afiladas estuvieran arañando la madera de la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No me atreví a moverme. Escuché como mi hermano, aún dormido, respiraba profundamente. Pensé en despertarlo, pero no quería llamar la atención de lo que fuera que estaba allá afuera. Los rasguños continuaron, cada vez más desesperados, como si lo que estuviera afuera quisiera entrar con urgencia. Entonces, de repente, se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los rasguños. Sentí un nudo en el estómago, una certeza horrible de que algo no estaba bien. Intenté controlar mi respiración, pero en ese momento escuché un susurro. No era un idioma que reconociera, era un murmullo bajo y distorsionado, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la puerta. Por reflejo, me levanté de la cama y me acerqué lentamente a la ventana. A través del pequeño espacio entre las cortinas, miré hacia afuera, pero no vi nada. El bosque estaba en completa oscuridad. Sin embargo, la sensación de ser observado no me dejaba. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, y volví a la cama, cubriéndome con las cobijas como si eso pudiera protegerme. El resto de la noche transcurrió en ese estado de tensión insoportable. Cada sonido, cada crujido me ponía al borde del pánico, pero no me atreví a moverme ni a despertar a mi hermano. Finalmente, el amanecer llegó, y con la primera luz del día, todo parecía más normal, menos aterrador. Mi hermano se despertó sin saber nada de lo que había pasado. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras recogía sus cosas. Le mentí, asintiendo con la cabeza. Pero mientras nos preparábamos para salir, algo llamó mi atención. Fui a la puerta, y cuando la abrí, vi lo que había temido toda la noche. Las marcas de arañazos estaban allí, en la madera, profundas y largas, como si algo con uñas afiladas hubiera intentado entrar. Mi hermano también las vio, pero, nervioso, intentó restarle importancia. «¿Habrá sido algún animal?», dijo, aunque su voz no sonaba convencida. No respondí. Solo quería salir de allí cuanto antes. Nos subimos al coche y comenzamos el camino de regreso, pero mientras nos alejábamos no pude evitar mirar por el espejo retrovisor una última vez. Entre los árboles, juraría que vi una sombra moviéndose, observándonos. Pero no dije nada, solo aceleré. Desde entonces, nunca más he vuelto a ese lugar, y cada vez que alguien me habla de cabañas en el bosque, solo sonrío y cambio de tema, porque, aunque mi hermano insista en que todo fue producto de mi imaginación, yo sé lo que escuché esa noche, y sé que algo, o alguien, estuvo allí. Te contaré lo que me pasó una noche en una cabaña abandonada, pero te advierto, si decides seguir leyendo, es bajo tu propio riesgo. No es fácil contar esto, pero necesito sacarlo de mi sistema. Quizás de alguna manera, al escribirlo, logré entender lo que pasó esa noche, o al menos, liberarme de lo que me persigue desde entonces. Todo comenzó cuando me encontré con unos amigos del trabajo un viernes por la tarde. Habíamos salido de la oficina y nos fuimos a tomar unas cervezas en un barcito por el sur de la Ciudad de México. Entre trago y trago,
A alguien se le ocurrió la idea de pasar un fin de semana diferente, fuera del ajetreo de la ciudad. Yo estaba ya medio alegre cuando mencionaron una cabaña abandonada que estaba en los límites del estado de Morelos. Uno de mis compañeros, Jorge, aseguró que la conocía. Dijo que estaba cerca de Tepoztlán, en lo alto de una colina, oculta entre la maleza, y que nadie la visitaba desde hacía años. «Vamos, no seas miedoso», me retó cuando me vio dudar. En ese momento, el alcohol nublaba mi buen juicio. Me dejé llevar por la emoción del grupo, pensando que sería una aventura más. Lo típico, unas cervezas, historias de miedo y amanecer en la naturaleza. ¿Qué podía salir mal? El plan era sencillo. Saldríamos temprano al día siguiente, pasaríamos la noche en la cabaña y regresaríamos al amanecer. Nada complicado. Todos estaban de acuerdo, así que no hubo marcha atrás. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, ya estábamos los 5 subidos en una camioneta, rumbo a esa cabaña en medio de la nada. El viaje fue largo. Las calles de la ciudad poco a poco se convirtieron en caminos de terracería, y las casas dieron paso a montañas y árboles cada vez más frondosos. Para cuando llegamos al lugar, el sol ya estaba comenzando a ocultarse. No era un lugar accesible. Tuvimos que caminar unos 20 minutos entre la maleza desde donde dejamos la camioneta. La cabaña, o lo que quedaba de ella, estaba medio oculta por los árboles. Era pequeña, de madera vieja, con un techo que parecía colapsar en cualquier momento. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba de una sola bisagra, como si hubiera sido forzada en algún momento. «Parece que alguien ya intentó entrar aquí antes», dijo Luis, otro de mis compañeros, mientras pateaba suavemente la puerta para abrirla. El interior no era mucho mejor. Polvo y telarañas por todos lados, unos cuantos muebles rotos, y lo que quedaba de una chimenea cubierta de hollín. Nadie había vivido allí en años, eso estaba claro. «Perfecto para contar historias de terror, ¿no?», dijo Jorge, mientras sacaba unas cervezas de su mochila. Nos instalamos como pudimos. Colocamos nuestras mochilas en el suelo, desempacamos la comida y comenzamos a beber. La noche cayó rápidamente, y el único sonido que se escuchaba era el del viento golpeando los árboles y el crujido ocasional de la vieja madera de la cabaña. Prendimos una fogata justo afuera, y aunque el calor del fuego era reconfortante, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Conforme avanzaba la noche, las conversaciones empezaron a volverse más serias. Jorge, el más fanático de las historias de terror, sacó el tema de la cabaña. «Dicen que esta cabaña pertenecía a una familia que desapareció hace muchos años», empezó a decir, con una sonrisa burlona en el rostro. «Nadie sabe qué pasó con ellos. Simplemente un día desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dicen que fueron asesinados, otros que huyeron por miedo a algo que vivía en el bosque». «¿Y cómo sabes todo eso?», preguntó Luis, intentando sonar escéptico. «Una vez vine aquí con otros amigos», respondió Jorge, «y la gente del pueblo nos contó la historia. Nadie se atreve a subir aquí, dicen que está maldita». Nos reímos, pero en el fondo, ninguno de nosotros estaba completamente cómodo con la idea de pasar la noche en ese lugar. Mientras Jorge seguía contando detalles morbosos de la leyenda, algo cambió en el ambiente. El viento se detuvo de golpe, y de pronto, todo estaba en un silencio sepulcral, un silencio tan profundo que parecía imposible. «¿Escucharon eso?», preguntó Mariana, otra de nuestras compañeras. Todos nos quedamos callados. Al principio no oímos nada, pero luego, muy a lo lejos, se escuchó lo que parecía ser un murmullo, apenas perceptible. No sabíamos de dónde venía, pero sonaba como si alguien estuviera hablando en susurros, palabras que no podíamos entender. «Debe ser el viento», dijo Jorge,
pero su tono de voz ya no era tan confiado. El murmullo siguió durante unos minutos, luego se desvaneció tan rápido como había comenzado. No quisimos prestarle mucha atención, pero la verdad es que todos estábamos inquietos. La fogata seguía ardiendo, y aunque tratábamos de continuar con la charla, era evidente que algo había cambiado. Cada pequeño sonido del bosque nos hacía saltar, y a pesar de que intentábamos relajarnos, el ambiente se sentía cada vez más pesado. Fue entonces cuando la cosa se puso peor. De repente, escuchamos un fuerte golpe dentro de la cabaña. Algo había caído o se había roto. Todos nos quedamos paralizados por un segundo. Luis, quien siempre se hacía el valiente, fue el primero en levantarse. «Voy a ver qué fue eso», dijo, y se dirigió hacia la cabaña con una linterna. Lo seguimos de cerca, sin decir una palabra. Al entrar, vimos que una de las sillas que habíamos movido estaba tirada en el suelo. La ventana que daba hacia el bosque estaba abierta, aunque estábamos seguros de haberla cerrado antes. «Debe haber sido el viento», dijo Luis, aunque su voz traicionaba el miedo que intentaba esconder. «¿El viento?», pregunté, nervioso. «¿Y cómo explicas el ruido?». Nadie respondió. Mariana sugirió que volviéramos al campamento, pero justo cuando íbamos a salir, escuchamos algo que nos detuvo en seco. Eran pasos, claros, firmes, pero no venían de fuera. Venían de arriba. Nos miramos unos a otros. Ninguno de nosotros había subido al piso de arriba desde que llegamos. La escalera estaba tan rota que parecía un peligro intentar subir por ella. Sin embargo, los pasos continuaron, moviéndose de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando en círculos justo encima de nosotros. «¿Qué diablos?», murmuró Jorge. Luis, en un arrebato de valentía, o de estupidez, tomó una de las linternas y empezó a subir por la escalera rota. Lo seguimos, a regañadientes. El piso de arriba era aún más pequeño que la planta baja. Solo había un cuarto con una cama vieja y un ropero. Pero lo peor no era eso. Al llegar, vimos que las huellas de unos pies descalzos estaban marcadas en el polvo del suelo. Hace unas semanas decidí aventurarme a explorar una zona de bosque que había descubierto en un viejo mapa que encontré en una tienda de antigüedades en Guadalajara. El mapa no tenía un nombre específico para el lugar, solo indicaba un área montañosa rodeada de una densa arboleda que se extendía durante kilómetros. Me intrigó la soledad que reflejaba esa región y la falta de referencias modernas sobre ella, como si hubiera sido borrada del tiempo. Era un fin de semana largo y no tenía nada mejor que hacer, así que cargué mi camioneta con lo básico: una mochila, algo de comida, una linterna, una navaja y mi confiable cámara. Mi objetivo era simple: caminar durante el día, acampar por la noche y tomar algunas fotos del paisaje. Al amanecer del sábado, ya estaba manejando hacia la carretera que me llevaría al bosque. El viaje fue más largo de lo esperado. Después de varias horas conduciendo por un camino de terracería, llegué al punto donde, según el mapa, comenzaba el sendero. Era un camino estrecho, casi cubierto por la vegetación. Si no hubiera sabido de su existencia, lo habría pasado sin darme cuenta. Estacioné la camioneta a un lado, aseguré mi mochila y comencé a caminar. Desde el principio, el ambiente se sentía denso. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. A medida que avanzaba, el silencio se hizo más profundo. No había pájaros ni viento, solo el crujido de las hojas secas bajo mis botas. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia.
Pensé que el bosque simplemente estaba en ese estado de calma que a veces precede a una tormenta. Caminé durante horas, siguiendo el mapa que indicaba un claro en medio de la arboleda. Mi plan era llegar allí antes del anochecer, instalar el campamento y explorar más al día siguiente. Pero cuanto más avanzaba, más difícil se volvía el camino. Las ramas parecían alargarse hacia mí, como si intentaran detenerme. Las raíces sobresalían del suelo, haciéndome tropezar más de una vez. La bruma comenzó a deslizarse entre los árboles, volviendo todo aún más surrealista. El aire se había vuelto más frío de lo que esperaba para esa época del año. Finalmente, al borde del atardecer, llegué al claro. Pero lo que encontré me tomó por sorpresa. En el centro del espacio abierto había una cabaña. No una de esas cabañas rústicas que te encuentras en los paseos turísticos, sino una construcción antigua, de madera oscura y techos bajos, como si estuviera abandonada desde hacía décadas. El mapa no mencionaba nada sobre esta estructura. La cabaña estaba en mal estado. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la puerta parecía apenas colgada de sus bisagras. Todo en mí me decía que debería dar la vuelta y buscar otro lugar para acampar, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué lentamente, intentando ver algo a través de las grietas de las ventanas. Todo estaba oscuro. Empujé la puerta y, para mi sorpresa, cedió fácilmente con un quejido largo y oxidado. Dentro, el olor a humedad y a madera podrida era insoportable. Mi linterna iluminó un espacio pequeño, con muebles cubiertos de polvo. No parecía que nadie hubiera estado allí en mucho tiempo, pero había algo que no cuadraba. En una mesa del centro de la habitación, había platos y cubiertos, como si alguien hubiera estado a punto de cenar y, por alguna razón, hubiera abandonado la cabaña de repente. El ambiente era asfixiante. Mi piel comenzó a erizarse sin razón aparente. Decidí que no pasaría la noche ahí, así que salí rápidamente. La noche estaba cayendo y tenía que encontrar un buen lugar para acampar. Caminé unos metros hacia la parte trasera de la cabaña, donde el claro continuaba. Entonces lo vi. Había más. Otro sendero, mucho más estrecho, se adentraba en el bosque, como si fuera el vestigio de una ruta antigua. No sé por qué, pero sentí la necesidad de seguirlo. Algo me empujaba a descubrir hacia dónde llevaba. A cada paso, el sonido del crujir de las hojas se hizo más nítido, como si alguien caminara detrás de mí. Me detuve varias veces, volviendo la cabeza, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. El sendero se cerraba cada vez más, hasta que apenas podía ver a un par de metros frente a mí. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Eran voces, muy bajas, casi como un susurro entre los árboles. No hablaban un idioma que pudiera entender, pero había una cadencia en ellas, un ritmo repetitivo que me recordaba a una especie de canto. Aceleré el paso, pero las voces parecían seguirme, cada vez más cerca. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Ya no sabía si estaba caminando en círculos o si el bosque simplemente se había vuelto más denso. Intenté usar el mapa, pero la bruma había vuelto a descender y no podía ver bien los puntos de referencia. De repente, el sendero terminó bruscamente en un barranco. Me detuve justo a tiempo, con el corazón latiéndome en los oídos. Al otro lado, una especie de puente colgante, hecho de cuerdas y tablones rotos, se extendía hacia lo desconocido. Las voces ahora eran más claras, como si me llamaran. Sentí un tirón en mi pecho, una necesidad de cruzar, de ver qué había más allá. Pero algo más fuerte me frenó. Un instinto primario que me gritaba que no debía seguir.
que si cruzaba, no habría vuelta atrás. Corrí lo más rápido que pude de regreso por el sendero, sin mirar atrás. Podía sentir la presencia detrás de mí, pero no me atreví a detenerme. Las ramas me golpeaban el rostro, las raíces intentaban atraparme, pero seguí adelante hasta que vi la cabaña de nuevo. No me detuve. Seguí corriendo hasta que llegué a mi camioneta. El motor rugió con fuerza cuando lo encendí, y me alejé de allí sin mirar por el retrovisor. El bosque quedó atrás, pero el susurro de aquellas voces aún sigue en mi cabeza, como si me llamaran, como si hubieran marcado mi nombre en la oscuridad. Nunca volví. Y cada vez que pienso en ese lugar, sé que lo mejor que hice fue escapar antes de que algo más cruzara ese puente. Decidimos tomar unas vacaciones fuera de la ciudad. Guadalajara había sido un hervidero de trabajo y tráfico durante los últimos meses, y tanto mi esposa, Patricia, como yo, necesitábamos desconectar. Habíamos encontrado un complejo de cabañas en las afueras, cerca de Tapalpa, ideal para pasar un par de días en medio de la naturaleza. No era un lugar muy conocido, lo cual fue un alivio. Queríamos evitar a las hordas de turistas que suelen abarrotar los destinos más populares. El complejo consistía en 5 cabañas de madera distribuidas en un área extensa. Cada una estaba lo suficientemente alejada de las otras como para ofrecer privacidad, pero a la vez se mantenían conectadas por caminos de grava que serpenteaban entre los árboles. El lugar tenía todo lo que necesitábamos: un pequeño lago, senderos para caminar y, lo mejor de todo, silencio. Después de tanto estrés en la ciudad, el sonido del viento moviendo las hojas y los cantos de los pájaros nos pareció un lujo. Llegamos un viernes por la tarde. Al llegar a la recepción, nos recibió un hombre de unos 40 y tantos años, de aspecto sencillo y mirada amable. Se presentó como Javier, el encargado del lugar. Nos dio las llaves de la cabaña número 3, una de las más alejadas del centro del complejo. Nos explicó que había 2 familias más hospedadas, pero en las cabañas 1 y 5, por lo que prácticamente tendríamos todo para nosotros. Eso nos tranquilizó aún más. La cabaña era perfecta, pequeña, rústica, pero cómoda. Tenía una chimenea, una pequeña cocina y grandes ventanales que daban hacia el bosque. Desde el momento en que llegamos, sentí cómo el estrés se desvanecía de mis hombros. Patricia, emocionada, ya estaba desempacando mientras yo preparaba algo de café. Teníamos planeado quedarnos el fin de semana y regresar el lunes temprano a la ciudad, renovados. La primera noche transcurrió sin incidentes. Encendimos la chimenea, cenamos y nos acurrucamos en el sofá a mirar una película en mi computadora. El ambiente era exactamente lo que necesitábamos: relajado, tranquilo y lleno de paz. Antes de dormir, decidimos dar un paseo por los alrededores. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. El aire frío de la montaña nos golpeaba la cara, pero era refrescante después del calor de la ciudad. En el trayecto, pasamos cerca de la cabaña número 5, donde, según nos había dicho Javier, se hospedaba una familia. Todo estaba oscuro. No había luces encendidas y no se escuchaba ningún ruido. Pensé que tal vez ya estaban dormidos, aunque eran apenas las 9 de la noche. Me encogí de hombros y seguimos nuestro paseo sin más preocupación. Esa noche dormimos profundamente, pero algo me despertó de madrugada. Me senté en la cama, escuchando. Patricia seguía dormida a mi lado, respirando suavemente. Afuera, no se oía nada, salvo el crujir de las ramas con el viento. Pero había algo más, un murmullo que no logré identificar. Me quedé un rato sentado,
tratando de entender de dónde venía, pero al no escuchar nada más, volví a dormirme. A la mañana siguiente, cuando salimos al porche a tomar café, nos encontramos con Javier, quien pasaba haciendo su ronda matutina. Nos saludó con una sonrisa y se acercó a platicar. Le pregunté si la familia de la cabaña 5 había salido, ya que no habíamos visto ni escuchado a nadie. «Ah, no, ellos llegaron ayer por la tarde», dijo mientras se acomodaba su gorra. «Pero es extraño, también noté que no hay movimiento por ahí. A lo mejor salieron a caminar temprano. Algunos turistas se van a hacer senderismo desde antes del amanecer». La explicación tenía sentido, así que no le di más vueltas. Después del desayuno, decidimos caminar hasta el lago, que quedaba a unos 2 kilómetros del complejo. El día estaba despejado, el sol brillaba entre los árboles y el sonido del agua al chocar contra la orilla era relajante. Fue un día perfecto. Sin embargo, cuando regresamos al complejo, algo me pareció diferente. La cabaña 5 seguía exactamente igual que la noche anterior, completamente a oscuras y en silencio. Era raro. Durante toda la tarde no vimos ni escuchamos a la familia, lo que comenzaba a resultar inquietante. Patricia sugirió que tal vez no habían venido con planes de quedarse mucho tiempo, y se habrían ido ya. Aún así, el hecho de que todo estuviera tan desierto comenzaba a molestarme. Esa noche, decidimos quedarnos dentro. La chimenea encendida, un vino tinto y una cena sencilla. Todo estaba perfecto, pero en el fondo de mi mente no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Cerca de las 10, escuché algo que me hizo detenerme. Era un ruido en el exterior, como si alguien caminara cerca de la cabaña. No era el viento, ni animales. Eran pasos. Patricia también los escuchó, y me miró con una expresión que denotaba preocupación. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. La luz de la luna permitía ver claramente el sendero frente a nuestra cabaña, pero no había nadie. «¿Escuchaste eso?», me preguntó en voz baja desde el sillón. Asentí, pero no dije nada. El ruido había cesado tan pronto como me acerqué a la ventana. No quise alarmarla, así que traté de restarle importancia. «Quizá fue un animal grande, no te preocupes», dije sonriendo para calmarla. Volvimos al sofá, pero ya no logramos relajarnos. Los pasos habían sido demasiado claros para ignorarlos. Decidimos dormir, pero alrededor de las 3 de la madrugada, los pasos volvieron, más cercanos. Esta vez eran más nítidos. Me levanté de un salto y, con la linterna en mano, salí al porche. Mi corazón latía con fuerza mientras iluminaba el camino que conectaba con la cabaña 5. Y ahí, en medio del sendero, había algo que me hizo congelarme. Una figura de pie, completamente quieta, observando hacia la cabaña número 5. Era una silueta alta, con los brazos a los costados. No podía ver su rostro, solo su sombra recortada por la luz de la luna. Me quedé sin respiración. No podía distinguir si era una persona o algo más, pero lo que me heló la sangre fue que, tras un largo minuto inmóvil, comenzó a caminar hacia el bosque, sin girar ni una sola vez hacia nosotros. No pude moverme hasta que desapareció entre los árboles. Entré de inmediato a la cabaña, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia asustada. «Nada, no era nada», mentí, tratando de no alarmarla más. El resto de la noche fue una tortura. No pegué un ojo, atento a cualquier sonido, mientras Patricia intentaba dormir a mi lado. Los pasos no regresaron, pero la sensación de que algo extraño ocurría no me abandonaba. A la mañana siguiente, cuando fuimos a devolver las llaves, encontré a Javier, más serio que de costumbre. Lo noté nervioso, como si también hubiera pasado una mala noche. «Javier, ¿la familia de la cabaña 5 se fue?», le pregunté casualmente,
intentando no mostrar mi inquietud. Me miró con los ojos entrecerrados, como si sopesara qué decir. «No hay nadie en la cabaña 5», respondió finalmente. «De hecho, esa cabaña no está disponible desde hace meses. Tuvimos problemas con una filtración de agua y se dañó por dentro. No puedo rentarla hasta que se hagan las reparaciones». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Pero, ¿anoche?», empecé a decir, pero me detuve. Algo en la mirada de Javier me hizo entender que él ya sabía lo que había visto. Tal vez no era la primera vez que alguien notaba algo extraño. Sin decir nada más, entregué las llaves y nos fuimos. Mientras conducía de regreso a la ciudad, miré por el retrovisor y vi el complejo alejarse lentamente. Sentí que algo, o alguien, nos observaba mientras nos perdíamos entre las montañas. Nunca hablamos más de ese fin de semana, pero a veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar esos pasos acercándose a la cabaña, como si me estuvieran siguiendo, incluso ahora, lejos del bosque. Desde hace meses, tenía ganas de tomarme un descanso y alejarme de todo el caos de la ciudad. Encontré una pequeña cabaña que alquilaban a través de un sitio de hospedajes. Estaba en el corazón de un bosque cerca de Valle de Bravo, bastante apartado de cualquier otro tipo de construcción. Lo que me atrajo fue la idea de pasar una noche en completo silencio, rodeado de naturaleza. A veces, las luces y el ruido de la ciudad me daban dolor de cabeza, y pensé que un escape así sería lo ideal para resetear la mente. Después de manejar unas 2 horas, llegué al lugar. El camino que llevaba a la cabaña era una pequeña vereda de tierra que se adentraba en el bosque. Las ramas de los árboles parecían entrelazarse por encima, formando un túnel oscuro que apenas dejaba entrar la luz del sol. No me preocupé. Estaba acostumbrado a ese tipo de caminos rurales. Pero en cuanto apagué el motor de la camioneta, me di cuenta de lo aislado que estaba el lugar. No había señales de vida humana en kilómetros a la redonda. Solo el bosque, denso y oscuro, me rodeaba. La cabaña era más pequeña de lo que había imaginado, pero perfecta para una sola noche. De un solo piso, hecha de madera oscura y con un pequeño porche que daba hacia el interior del bosque. A un costado, un arroyo fluía silenciosamente. Había algo en la tranquilidad del lugar que me ponía nervioso, aunque intenté decirme a mí mismo que era simplemente la falta de costumbre. Alrededor de las 6 de la tarde, el sol ya estaba bajando, y la temperatura empezó a descender. Entré en la cabaña y revisé el interior. Tenía lo básico: una cama, una pequeña mesa, un baño diminuto y una cocina rudimentaria. No había señal de internet ni electricidad, lo cual era parte del atractivo de la experiencia, pero, al mismo tiempo, no pude evitar sentirme un poco inquieto. Estar completamente desconectado significaba también estar completamente solo. Para no quedarme sin luz, encendí un par de velas y una lámpara de gas que encontré en una de las esquinas. Me preparé una pequeña cena con lo que había traído y me senté a comer frente a la ventana. Desde ahí podía ver el bosque extendiéndose más allá de lo que alcanzaban mis ojos. Los árboles eran tan altos que parecían cerrar el mundo. No había ni un solo sonido, salvo el agua del arroyo, ningún pájaro ni insectos. Algo sobre ese silencio absoluto me incomodaba. Después de cenar, decidí leer un poco para distraerme. El libro que había traído se me hizo difícil de seguir, ya que no podía dejar de pensar en lo extraño que se sentía el ambiente. La quietud, esa falta de vida que no esperaba encontrar en un bosque, comenzaba a pesarme. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que todo era producto de mi imaginación.
Después de todo, no estaba acostumbrado a estar solo en un lugar tan remoto. Decidí que lo mejor sería irme a dormir temprano. Me aseguré de apagar la lámpara de gas y dejar un par de velas encendidas en la mesita de noche para no quedar completamente a oscuras. Afuera, la noche había caído con una rapidez sorprendente. Las sombras se habían vuelto tan densas que parecían moverse, aunque sabía que era solo el viento meciendo las ramas. Cerré las cortinas y me metí en la cama, tratando de relajarme. Pero algo seguía molestándome. No era el típico miedo que uno siente cuando está solo en un lugar nuevo. Era algo más profundo. Era como si el bosque estuviera observándome, como si hubiera algo más en esa oscuridad que no podía ver. El sueño no llegaba. Me giraba de un lado a otro, incómodo, escuchando cualquier pequeño ruido. Las velas proyectaban sombras que se movían por las paredes, y cada pequeño crujido de la madera hacía que mi mente jugara malas pasadas. Entonces, cerca de la medianoche, escuché algo. Era un sonido sutil, pero muy claro. Venía de afuera, justo en la parte del porche. Parecía algo caminando. Me quedé completamente inmóvil, con los ojos fijos en el techo, escuchando atentamente. El sonido era rítmico, como si alguien o algo estuviera dando pasos muy lentos y cuidadosos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había nadie cerca, no podía haberlo. Entonces, ¿qué estaba ahí afuera? Después de un minuto, el ruido se detuvo. Me senté lentamente en la cama, respirando con dificultad. ¿Era posible que un animal se hubiera acercado? Pero, ¿qué animal camina así, de manera tan deliberada? Tragué saliva y me levanté, sin hacer mucho ruido, acercándome a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero la curiosidad me venció. Con la mano temblando, las corrí ligeramente para echar un vistazo. No vi nada. La luz de la luna apenas iluminaba el porche, pero no había nadie allí. El bosque seguía en su silencio sepulcral. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, y cerré las cortinas nuevamente. Pero cuando estaba a punto de regresar a la cama, lo escuché de nuevo. Los pasos. Esta vez, eran más rápidos, como si lo que fuera que estaba allá afuera ahora se moviera con prisa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Podía escucharlo claramente, caminando alrededor de la cabaña, a veces deteniéndose, a veces acercándose más. Tomé una linterna y, con el corazón latiéndome en los oídos, salí al porche. En cuanto abrí la puerta, el ruido se detuvo. El frío de la noche me golpeó, pero no fue lo único. La sensación de estar siendo observado era abrumadora. Giré la linterna hacia el bosque, enfocando las sombras entre los árboles. Nada. Todo estaba quieto. Y entonces lo vi. A unos metros de la cabaña, entre los árboles, una figura. Al principio pensé que era otro árbol, pero me di cuenta de que algo se movía. Era alta, delgada, y parecía estar de pie, completamente quieta, observándome desde las sombras. No podía ver su rostro, si es que tenía uno. Mi linterna apenas iluminaba su silueta, pero era inconfundible. Había algo o alguien allí, parado entre los árboles. Sentí cómo el miedo me paralizaba. Quería moverme, correr de vuelta a la cabaña, pero mis piernas no respondían. Finalmente, cuando la figura dio un paso hacia adelante, logré reaccionar. Corrí adentro, cerré la puerta de golpe y aseguré la tranca con todas mis fuerzas. Pasé el resto de la noche sin dormir, sentado en la cama con la linterna en la mano, esperando escuchar de nuevo esos pasos, pero no volvieron. Afuera, todo seguía en silencio. La figura no apareció más, al menos no que yo la viera. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, empaqué mis cosas rápidamente y salí de la cabaña.
Al cerrar la puerta, me detuve un segundo y miré hacia el bosque, justo donde había visto a la figura la noche anterior. El lugar estaba vacío, pero en el suelo, donde la tierra se veía húmeda, noté algo que me heló el alma. Huellas. Huellas largas y profundas, como de alguien o algo que había estado caminando alrededor de la cabaña toda la noche. No esperé más. Subí a la camioneta y me alejé de ahí tan rápido como pude, jurando que jamás volvería a un lugar tan remoto y solo. Habíamos planeado este viaje por semanas. Sofía y yo llevábamos meses queriendo desconectarnos de la rutina y salir de la ciudad. Ambos estábamos exhaustos del tráfico de Guadalajara, del trabajo y de todo lo que implicaba vivir en una metrópoli que apenas te dejaba respirar. Decidimos que el Parque Nacional Nevado de Colima sería el lugar perfecto. Era octubre, y aunque sabíamos que había pronósticos de lluvia, no nos preocupaba. Un poco de agua no arruinaría nuestra aventura. Salimos temprano el sábado. La carretera nos recibió con una mezcla de niebla y cielo nublado, pero el ánimo seguía alto. Yo conducía mientras Sofía estaba emocionada, mirando los paisajes y tomando fotos. A medida que nos acercábamos al parque, las montañas comenzaron a aparecer a lo lejos, elevándose como gigantes adormilados que parecían vigilar la zona. «Se ve increíble, ¿no?», dijo Sofía con una sonrisa, apuntando hacia los picos nevados. Asentí. El lugar era impresionante. Después de tanto estrés, esto era lo que necesitábamos. Aire fresco, naturaleza y, sobre todo, tiempo juntos. Llegamos a la entrada del parque y estacionamos el auto. El plan era caminar por uno de los senderos hasta un mirador que, según habíamos leído, ofrecía vistas espectaculares de las montañas y el volcán cercano. La caminata era de unas 2 horas de ida y vuelta, nada demasiado complicado, pero justo cuando comenzamos, notamos que el clima había cambiado sutilmente. Las nubes grises que habían estado presentes toda la mañana ahora se movían más rápido y comenzaban a oscurecer el cielo. «Creo que va a llover antes de lo que esperábamos», comenté, mirando hacia arriba. «No importa, llevamos impermeables», dijo Sofía, restándole importancia mientras comenzábamos a caminar por el sendero. El sendero era hermoso, rodeado de árboles altos que dejaban pasar apenas unos rayos de luz. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el aire fresco de la montaña nos llenaba los pulmones. Al principio todo iba bien, pero tras media hora de caminata, los primeros truenos comenzaron a resonar en la distancia. Un viento frío empezó a soplar, moviendo las ramas de los árboles de forma violenta. «Creo que deberíamos regresar. Esto no pinta bien», dije, mirando a Sofía, que también empezaba a inquietarse. «Tal vez solo sea una tormenta pasajera», respondió, aunque su voz delataba que también comenzaba a preocuparse. Continuamos un poco más, pero en cuestión de minutos, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre nosotros, pequeñas al principio, pero rápidamente se convirtieron en un aguacero imparable. Nos pusimos los impermeables, pero no sirvió de mucho. El agua era tan intensa que apenas podíamos ver el camino frente a nosotros. Los truenos ahora eran más fuertes, y el sonido del viento y la lluvia nos envolvía completamente. «Tenemos que regresar ahora», dije, alzando la voz por encima del ruido de la tormenta. Sofía asintió, y ambos comenzamos a caminar de vuelta. Sin embargo, el camino que habíamos seguido tan fácilmente antes ahora parecía otro. La lluvia había transformado el sendero en un barrizal, y las ramas caídas lo hacían casi irreconocible. «¿Estamos yendo bien?», preguntó Sofía, claramente nerviosa.
Me detuve un segundo, mirando a nuestro alrededor. Todo se veía igual: árboles altos, oscuridad creciente y la lluvia golpeando con fuerza. El sendero se había perdido y ya no estábamos seguros de si estábamos tomando el camino correcto. No lo sé, admití, sintiendo un nudo en el estómago. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos aquí. Caminamos durante lo que parecieron horas. Estábamos empapados y cada paso se hacía más difícil con el barro. Los truenos resonaban sobre nuestras cabezas y la lluvia caía con tanta fuerza que dolía en la piel. El viento arrastraba hojas y ramas a nuestro alrededor, convirtiendo el bosque en una especie de torbellino. De repente, Sofía me tomó del brazo. «Mira», dijo, señalando a lo lejos. Entre los árboles, apenas visible por la cortina de agua, pude distinguir una pequeña estructura. Era una cabaña de madera, vieja y deteriorada, pero ofrecía un refugio del clima. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia allí. La cabaña estaba en peores condiciones de lo que había imaginado. Las ventanas estaban rotas, las tablas de la fachada estaban sueltas y la puerta apenas se mantenía en su lugar. Sin embargo, no teníamos opción. Empujé la puerta, que se abrió con un quejido largo, y entramos. El interior era tan desolador como el exterior. Había una pequeña chimenea en una esquina, con algunas maderas apiladas, aunque no me daba mucha confianza que pudieran encenderse. En el centro de la habitación había una mesa con 2 sillas, cubiertas de polvo y telarañas. Todo parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo. Sofía se dejó caer en una de las sillas, exhausta. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dije, mirando las paredes que goteaban agua, «pero al menos estaremos secos por un rato». Me acerqué a la chimenea y, después de varios intentos fallidos, logré encender un pequeño fuego. El calor fue un alivio inmediato. Ambos nos quitamos los impermeables y nos acercamos a la chimenea para calentarnos. «¿Quién crees que vivía aquí?», preguntó Sofía, mirando a su alrededor. «No lo sé. Quizás alguien que se fue hace mucho. Esto parece abandonado desde hace años», respondí, mientras un trueno retumbaba afuera, iluminando por un segundo el interior de la cabaña. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando la tormenta afuera. El viento seguía golpeando las ventanas rotas, y el sonido de la lluvia sobre el techo era ensordecedor. La luz del fuego parpadeaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Por un instante, me pareció que una de esas sombras se movía de manera extraña, pero sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pasó una hora, la tormenta no cesaba, el fuego comenzaba a apagarse y no había más madera seca. Decidimos que sería mejor quedarnos allí hasta que el clima mejorara. No podíamos salir de nuevo en medio de ese diluvio, y aunque la cabaña era incómoda, al menos nos mantenía a salvo del viento y el agua. Justo cuando comenzábamos a relajarnos un poco, algo golpeó la puerta. Ambos nos quedamos congelados, mirando hacia la entrada. El ruido era suave, casi como si alguien estuviera raspando la madera con sus uñas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Asentí, en completo silencio. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. Puse mi oído contra la madera, esperando escuchar algo más. Pero todo lo que se oía era el viento y la lluvia. Entonces, de nuevo, un golpe suave, pero insistente. «¿Hay alguien ahí?», pregunté con la voz temblorosa, sintiéndome ridículo al hablarle a la puerta de una cabaña abandonada en medio de una tormenta. No hubo respuesta. Esperé un momento más, pero el sonido no volvió. Decidí que lo mejor era no pensar demasiado en eso.
Tal vez era una rama que el viento arrastraba contra la puerta. Regresé junto a Sofía, pero ella no parecía convencida. Seguimos en silencio, intentando calmar nuestros nervios. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, con truenos que hacían vibrar las paredes de la cabaña. De repente, un ruido fuerte vino del techo, como si algo hubiera caído sobre él. Los dos nos pusimos de pie al mismo tiempo. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, claramente asustada. No lo sé, respondí. Tal vez una rama pesada que el viento arrancó, pero no estaba seguro de lo que decía. El ruido no sonaba como una rama, era algo más sólido. Nos quedamos quietos, esperando escuchar algo más, pero todo lo que siguió fue el rugido del viento y la lluvia. Me acerqué nuevamente a la puerta, dudando si salir a revisar, pero antes de que pudiera abrirla, algo llamó mi atención desde la ventana. Afuera, entre los árboles, había una luz tenue, como una linterna que se movía lentamente. La luz se balanceaba de un lado a otro, acercándose a la cabaña. «Mira eso», susurré, señalando la ventana. Sofía se acercó y vio la luz. No era una simple ilusión. Alguien o algo se estaba moviendo allá afuera, bajo la tormenta. «¿Crees que sea alguien que también busca refugio?», preguntó, aunque su voz no sonaba del todo confiada. «Tal vez», respondí, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. ¿Quién estaría caminando en un clima tan brutal y tan tarde? La luz continuaba acercándose, pero ahora se movía más rápido, como si la persona o cosa que la sostenía hubiera comenzado a correr. Mi corazón latía con fuerza y sentí una sensación de peligro inminente. «Cierra las ventanas», le dije a Sofía, y ambos corrimos a trabarlas como pudimos. Sabía que si alguien intentaba entrar, esas ventanas no resistirían mucho, pero era lo único que podíamos hacer. Nos quedamos junto al fuego apagado, sentados en silencio, esperando. La luz se detuvo a unos metros de la cabaña, y entonces, sin previo aviso, se apagó. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Nos quedamos allí, en esa cabaña, con la sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad, hasta que la tormenta amainó y las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. Cuando nos sentimos seguros de que el peligro había pasado, salimos de la cabaña y caminamos de vuelta, sin mirar atrás. Cuando finalmente salimos de la cabaña, el aire frío de la mañana nos golpeó la cara, pero era un alivio en comparación con el opresivo ambiente que habíamos soportado durante la noche. La tormenta había dejado todo cubierto de una fina capa de neblina, y el suelo estaba empapado, haciendo que nuestros pasos resonaran con un crujido húmedo en el barro. El camino que habíamos seguido para llegar hasta allí estaba casi irreconocible, completamente destrozado por la lluvia. Sin embargo, nos sentíamos más seguros a plena luz del día, y esa extraña sensación de ser observados parecía haber desaparecido. No dijimos mucho mientras caminábamos de vuelta hacia el auto. Sofía y yo compartíamos una especie de acuerdo silencioso. Lo que había pasado en la cabaña no tenía explicación, pero era mejor no hablar de ello todavía. El parque estaba desierto, como si la tormenta hubiera barrido todo a su paso. No vimos ni un alma en nuestro camino de regreso. Incluso los pájaros, que suelen reanudar sus cantos al amanecer, parecían ausentes. Cuando llegamos al auto, ambos soltamos un suspiro de alivio. La camioneta estaba cubierta de hojas y ramas, pero por suerte, no había sufrido ningún daño grave. Nos subimos, y sin perder tiempo, arranqué el motor. El sonido del vehículo rompiendo el silencio fue un consuelo. ¿Tú viste lo que yo vi anoche?, preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio mientras miraba por la ventana, aún con la mirada perdida.
Sabía exactamente a qué se refería, pero las palabras me costaron más de lo que esperaba. La luz. Sí, la vi, respondí, mi voz casi un susurro. La imagen de esa linterna moviéndose entre los árboles seguía grabada en mi mente, y algo en esa oscuridad me seguía inquietando. No era normal, no podía ser alguien simplemente buscando refugio, no en medio de esa tormenta, y mucho menos moviéndose de esa manera. Parecía que nos estaba buscando, dijo ella, como si tratara de darle sentido a lo que había pasado. La miré de reojo, intentando mantener mi atención en la carretera, que aún estaba resbalosa por la lluvia. No quería preocuparla más de lo necesario, pero tampoco podía mentirle. Sí, lo sé, respondí. No me siento cómodo hablando de esto, pero hay algo que no cuadra. Pasamos el resto del camino en silencio, solo interrumpido por el golpeteo del agua que todavía caía de los árboles. El viaje de vuelta a la ciudad fue largo, y aunque el sol comenzó a brillar poco a poco, la sensación de pesadez no nos abandonaba. Cuando finalmente llegamos a Guadalajara, todo parecía volver a la normalidad. El bullicio del tráfico, la gente en las calles, los ruidos familiares del día a día nos devolvieron a la realidad, como si la cabaña y lo que ocurrió allí hubiera sido solo una mala pesadilla. Pasaron los días, y poco a poco la tensión comenzó a disiparse. Sofía y yo evitamos hablar de lo que pasó esa noche. Era como si ambos estuviéramos de acuerdo en que lo mejor era olvidarlo, continuar con nuestras vidas y no darle más vueltas. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos por dejarlo atrás, algo seguía incomodándonos. Una semana después, mientras estábamos cenando en casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Hola? Del otro lado, una voz grave, como si perteneciera a alguien mayor, contestó. ¿Usted es quien alquiló una cabaña en el Parque Nacional hace poco? Mi corazón se detuvo por un segundo. Sofía levantó la mirada desde su plato, como si hubiera escuchado el tono de preocupación en mi voz. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el encargado del parque, respondió el hombre. No solemos hacer este tipo de llamadas, pero necesitaba preguntarle algo. ¿Notó algo extraño durante su estancia en la cabaña? Un frío instantáneo recorrió mi cuerpo. Sofía se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Extraño? ¿A qué se refiere? Respondí, intentando sonar calmado, pero por dentro sentía que algo no iba bien. Hemos recibido algunos reportes en el pasado de personas que han mencionado cosas fuera de lo común en esa cabaña, dijo el hombre. Su tono parecía cauteloso, como si estuviera midiendo cada palabra. No es habitual, pero hay algo que queríamos verificar con usted. Tomé aire, mirando a Sofía. No quería alarmarla, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que habíamos vivido. Escuchamos ruidos. Vimos algo, dije finalmente. Una luz, una especie de linterna que se movía entre los árboles. Pensamos que tal vez era alguien más en el parque, pero... La voz del hombre se mantuvo tranquila, pero había algo en su tono que me puso aún más nervioso. ¿La luz se movía alrededor de la cabaña? Sí, contesté, sin saber qué más decir. El hombre se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesando cómo continuar. Verá, hace algunos años esa cabaña era parte de un conjunto que usaban los guardaparques. La tormenta de ayer me recordó a una similar que tuvimos hace unos 10 años. Durante esa tormenta, uno de nuestros guardaparques, Luis, quedó atrapado en el bosque. Salió a revisar una zona que había reportado actividad ilegal de cazadores, pero nunca regresó. Tragué saliva, sin poder contestar. Sofía había dejado de comer y me miraba fijamente, esperando que le explicara lo que estaba ocurriendo. Buscamos a Luis durante semanas.
Encontramos su linterna cerca del sendero que lleva a esa cabaña, pero nunca encontramos su cuerpo. Desde entonces, algunas personas han reportado ver luces o escuchar pasos alrededor de la cabaña durante las tormentas, pero nadie ha podido dar una explicación. No estoy diciendo que sea él, pero no terminé de escuchar lo que dijo después. Las palabras "nunca encontraron su cuerpo" resonaban en mi cabeza, como un eco distante que no me dejaba pensar en otra cosa. Las imágenes de esa luz, moviéndose bajo la lluvia, volvieron a mi mente, y una sensación de angustia se apoderó de mí. «Gracias por la información», dije cortante, antes de colgar. Me quedé en silencio, mirando mi teléfono. Sofía me tocó el brazo, preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó. Le conté todo lo que me había dicho el encargado. Cada palabra, cada detalle. A medida que lo hacía, pude ver cómo la cara de Sofía se ponía pálida. Cuando terminé, el silencio se apoderó de nosotros. «¿Tú crees que...?», empezó a decir, pero no terminó la frase. «No lo sé», respondí, con la voz apenas audible. «Pero hay algo que no está bien con esa cabaña». Esa noche, ambos dormimos inquietos. No podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido, en esa luz, en la historia del guardaparques desaparecido. A partir de ese día, comencé a tener pesadillas. En ellas, siempre me encontraba de nuevo en esa cabaña, escuchando los pasos en la tormenta, y esa luz que se acercaba cada vez más. No importa cuántas veces trate de olvidar, algo me dice que lo que vi aquella noche en el bosque no fue una simple ilusión.